Para la carga de datos del proyecto piloto SAS la situación para la prevención de SUB. A los municipios participantes les debería haber llegado un mail desde el proyecto con distintos, en formato Word, con distintos vínculos. Ahora les vamos a contar para qué sirve cada uno de los vínculos. En primer lugar, les llegó un vínculo para acceder al documento en línea, que es para compartir los avances y novedades de cada municipio. Lo copiamos, lo pegamos en el explorador y accedemos al documento. En este documento la idea es que vayan plasmando los avances que pueden, que vayan teniendo en relación al proyecto. Está dividido en las distintas etapas, por ejemplo, mapa de actores, perfil sociodemográfico de salud y después de cada escenario que hayan elegido. En este caso vamos a tomar como ejemplo que se eligió el escenario hábitos en hogares. Si ustedes quieren, pueden hacer comentarios en relación a los distintos escenarios o en las distintas etapas. Acá les recomendamos que si no tienen abierto un Gmail, acá aparece anónimo, que pongan la firma si sabemos quién es el comentario y después podemos también saberlo. Bueno, los otros vínculos que tenemos en el documento Word son, por escenario van a encontrar 3 vínculos. Un vínculo de formulario para el ingreso de datos, un vínculo para ver las respuestas y un vínculo para editar el formulario. El vínculo para el ingreso de datos, también copiamos el vínculo, lo pegamos en el explorador y accedemos al formulario. Este formulario es individual para cada municipio, por ejemplo, de hábitos en hogares, que es el escenario elegido en este caso. Entonces acá vamos a ir cargando los relevamientos. Acá voy a cargar uno a modo de ejemplo. Cargamos el día que se realizó, por ejemplo, que se haya realizado el día 6, el nombre del encuestador, por ejemplo, vamos a ponerle María Renapra, el lugar donde se realizó la encuesta, por ejemplo, en una escuela, que habíamos dicho que iba a empezar con los relevamientos de la escuela número 2, la dirección, Alsina 752, el barrio y la ciudad, Villa Alsina y la ciudad XXX, porque esto es una prueba. Y acá ponemos la zona que según el perfil sociodemográfico selecciona en qué zona se encuentra esta escuela. Por ejemplo, que se encuentra en la zona A. Ya después copiamos los datos propios de la encuesta. Estos datos son generales y después copiamos los datos propios de la encuesta que vamos a ir, que hicimos en ese momento. Por ejemplo, que le hicimos a una mamá, por ejemplo, de 31 años, femenino. Ponemos la dirección. Estos datos son ficticios, por supuesto. Esto es todo inventado, pero es a los fines de explicar. Y acá copiamos las respuestas que puso la persona a la que le estamos realizando esta encuesta, ¿no? También, esto vamos a... Llenamos la encuesta. Acá, por ejemplo, vemos que, como tiene todos los datos para llenar en obligatorio, vemos que hay un dato que no se llenó y por eso está marcando el recuadro en rojo. Vamos a buscar cuál es. Y acá vemos que nos habíamos salteado una pregunta, entonces el formulario no continúa hasta que no está todo completo. Entonces lo completamos. Seguimos completando, ponemos continuar. Seguimos completando en base a lo que se respondió. Vamos completando.
Y en la última hojita van a encontrar una evaluación de la planilla de relevamiento. Y esta evaluación lo que nos va a permitir es validar posteriormente la planilla. Entonces la idea es ir respondiendo en base a lo que surgió al momento de relevar, ir poniendo qué nos pareció en relación al formulario. Entonces hay distintas preguntas. Las preguntas, por ejemplo, permitirán generar toda la información buscada, agregaría alguna pregunta. Supongamos que acá nos dimos cuenta que hay alguna pregunta que falta, entonces podemos poner qué pregunta es, si son necesarias todas las preguntas, si el cuestionario se comprende fácilmente o si hubo dificultades con alguna pregunta que no se comprendió, no se entendió, si la extensión es adecuada, a veces pasa que es muy largo. Bueno, y lo completamos. Esto no es obligatorio, pero la idea es que puedan completarlo en base a los resultados para poder tener una encuesta final validada. Lo enviamos. Y acá tenemos distintas opciones, por ejemplo, enviar otra respuesta. Podemos volver a cargar con otro relevamiento que hayamos hecho. Bueno. Vamos a volver a hacerlo. En la misma escuela, supongamos que le hicimos a otra persona. Vamos a poner que le hicimos a otra. Volvemos a completar. Completamos nuevamente lo que nos respondió el encuestado. En el caso que el encuestado, por ejemplo, una pregunta no la conteste porque se la salteó o porque decide no contestarla, en este formulario, por ejemplo, agregamos la opción de no contesta para contemplar esas situaciones. Acá contestamos que esta pregunta y acá nuevamente. Por ejemplo, que nos dimos cuenta que faltó una pregunta relacionada, vamos a poner a la compra, para poner algo, por ejemplo, para... Acá si se repite alguna pregunta, entonces se repite un tema en las preguntas. Bueno, acá pueden ir completando esto como ya les contaba previamente. Y ponemos enviar. Si por ejemplo yo me doy cuenta que el último formulario que cargué necesito modificarlo, puedo hacerlo, pero solamente el último. Entonces pongo modificar tu respuesta y me va a llevar al que recién acabo de cargar. Entonces si por ejemplo me di cuenta que hubo un dato que cargué mal porque lo realicé en otro lado, porque lo hice a otra persona, porque era otra encuesta o porque cargué mal algún dato, lo puedo llegar a cambiar. Entonces, por ejemplo, yo me doy cuenta que cargué algo mal, cuando después veo los resultados, puedo volver a cargar el último dato, pero siempre es la última encuesta que cargué. Ahora les vamos a mostrar después cómo pueden modificar si se equivocaron en otra carga de datos, de otro formulario. Bueno. El segundo vínculo, eso era relacionado a la carga de datos, cómo van a cargar cada uno de los relevamientos que realicen. El segundo vínculo es para ver las respuestas. Entonces acá me muestra las respuestas que yo fui cargando. Yo ya había cargado relevamientos de esa misma escuela, y me muestra todas las respuestas que cargué. Esta, por ejemplo, son las dos últimas que cargamos. Estas dos. Ahí.
Si en este caso, lo que les decía recién, si en algún caso se encuentran con que cargaron mal algún dato, por ejemplo, se dieron cuenta que cuando vieron el formulario que había algo que cargaron mal, pueden llegar a cambiarlo. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que el barrio era otro, porque entonces era Villa Lynch, por ejemplo, lo cargo y lo cambio. Lo que hay que tener en cuenta es que este formulario, una vez que se cambió, después no podemos recuperar los datos que cargamos originalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado y lo que aconsejamos es descargar el documento regularmente para poder tenerlo en otro formato, en el formato de Excel. Si yo quisiera descargar el documento, ¿cómo hago? Voy a Archivo, Descargar como, Microsoft Excel. Poder descargarlo en formato Excel después nos va a permitir poder trabajar con el Excel y procesar todos los datos. Entonces acá lo descargamos. Este documento lo puedo guardar en el escritorio, por ejemplo, y ya me quedan cargados los datos originales y no lo tenemos solo en línea, sino que tenemos en formato Excel en nuestra computadora. Y el tercer formulario, el tercer vínculo que nosotros le ponemos en el Word, es el vínculo para editar el formulario. Esto se los copiamos para que tengan acceso a editar el formulario. No recomendamos editar el formulario. Pero, por ejemplo, que ustedes decidieron indagar una pregunta que no se tuvo en cuenta en la encuesta, porque quieren indagar sobre otro tema, bueno, pueden agregarla acá. De todas formas, como les decíamos, recomendamos no modificar este formulario, porque si no se modificaría. La idea es usar todos el mismo formulario, pero ante alguna situación o eventualidad lo pueden hacer. Desde este formulario también pueden acceder a ver las respuestas y nos va a llevar al mismo documento Excel en formato Drive que habíamos mostrado antes, o pueden también volver a cargar. Entonces vuelven a cargar y es el mismo vínculo que vimos anteriormente. Bueno, esperamos que se haya comprendido la carga de datos. Muchas gracias.